Vamos a abrir nuestras Biblias. Mire, usted tiene libertad de abrir su Biblia. Esta noche vamos a ver el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, con la ayuda de Dios. Vamos a leer el capítulo 4. Mientras usted busca el capítulo 4, quiero así rápidamente recordarles que hemos dicho que vamos a dividir el libro de Apocalipsis en ¿cuántas partes, hermanos? ¿Cuál es el número de la plenitud? 7, ¿verdad? Vamos a dividir el libro en siete secciones. Cada sección trata de lo mismo, ¿verdad? Trata de lo mismo, cada sección. Cada una de las 7 secciones trata de lo mismo. Trata el mismo tema, el mismo punto, las mismas cosas. Solo que cada sección desde un punto de vista diferente, haciendo énfasis en cosas específicas. Esto dijéramos, se le llama, ¿verdad? Paralelismo, dijimos días atrás. 7 secciones paralelas, cada una va a la par. Y esa es una figura literaria común en la literatura hebrea, especialmente, ¿verdad? El Antiguo Testamento está lleno de paralelismos. Por ejemplo, vimos en días pasados, ¿verdad? La visión de Daniel. La visión de los reinos, la vio como una imagen, ¿se recuerda? Y después lo vio como unas bestias. Es la misma visión, pero desde 2 puntos de vista distintos. Ese es un paralelismo en la profecía bíblica. La visión de los imperios. Los salmos está lleno de paralelismos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de paralelismo. Entonces, no es algo extraño decir que el libro de Apocalipsis tiene este tipo de estructura de 7 secciones paralelas. Entonces, hermanos, vamos aquí el capítulo 4, vamos a ver la visión del cielo, la visión celestial, la visión del cielo. La adoración celestial le llama a esta sección, a este capítulo, la Reina Valera. Ahora, este capítulo, hermanos, yo lo voy a unir a los primeros 3 capítulos. Vamos a decir que la primera sección es del capítulo 1 al capítulo 4. Capítulo 4, ¿verdad? Y luego la siguiente sección va a ser el capítulo 5 al capítulo 7. Capítulo 1 al 4, que vamos a terminar hoy. Y luego la siguiente sección va a ser el capítulo 5 al capítulo 7. ¿Por qué lo vamos a hacer aquí así? Bueno, aquí, hermano, como vamos a ver en el capítulo 4, hay diferentes cosas, imágenes. Quiero decirles que hay diferentes opiniones. Aquí en estas cosas no hay unanimidad, ¿verdad? En decir esto significa tal cosa, esto significa lo otro. Pero yo le voy a dar mi opinión esta noche, ¿verdad? Y de aquí en adelante. No hay una unanimidad de decir esto significa exactamente esto porque son cosas figuradas. Entonces tampoco podemos, como ya dijimos, ¿verdad? Así como las parábolas no se deben de interpretar cada detallito, sino que debemos de sacar el aspecto general, principal. De igual manera aquí, en la literatura figurada, apocalíptica, tenemos que sacar la idea principal, la idea central, porque si empezamos a querer ver cada detallito, nos vamos a perder y vamos a confundirnos y vamos a decir de más. Vamos a decir cosas que no debemos de decir quizás. Entonces vamos a hacerlo de la forma más simple posible, la forma más simple y viendo la imagen general, especialmente aquí en el capítulo 4. Y menciono la siguiente sección, hermanos, porque el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos del capítulo 5 y del capítulo 7 especialmente, porque en el capítulo 5 y en el capítulo 7 se dan más detalles de lo que vamos a leer en el capítulo 4. Entonces, el capítulo 5
el capítulo 6 y el capítulo 7 parecieran con el capítulo 4 que es una misma visión, y en cierta manera dijéramos que así es una visión del cielo, es una visión de las cosas de arriba, es una visión de las cosas celestiales. Ahora, hay una diferencia en cada uno de estos capítulos. El capítulo 4, hermanos, nos da una visión, dijéramos, general. El capítulo 5 del cielo, ¿verdad? De la visión celestial es general el 4. El capítulo 5 agrega un elemento que no está en el capítulo 4 y es el Cordero de Dios que está a la diestra del trono, el capítulo 5. El capítulo 6, a consecuencia de la presencia del Cordero que ha vencido, como dice el capítulo 5, ¿verdad? Porque el capítulo 5, vamos a decir, tiene que ver con la primera venida de Cristo, con su resurrección y con su entrada triunfal al cielo y las consecuencias que vienen a raíz de la ascensión y de la victoria y de la consumación de la obra de Cristo en la cruz. Entonces el capítulo 5 nos describe qué pasa cuando Jesús resucita, llega al cielo, y entonces el capítulo 6, como consecuencia de esto, dice que se comenzaron a abrir los sellos. El capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la victoria de Cristo? Es que los sellos, la revelación de Dios es abierta, ya no hay cosas escondidas. Acuérdense, Apocalipsis es una revelación. Entonces el capítulo 6 nos describe los sellos abriéndose uno a uno, ¿verdad? Y cómo estos sellos especialmente tienen que ver con la iglesia, con lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y el capítulo 7, hermanos, se centra en la visión misma, la misma visión celestial, pero ahí hay otro elemento que se agrega que no está en el capítulo 4 ni en el capítulo 5. En el capítulo 7 se nos presenta una multitud, ¿verdad? El capítulo 7 se centra en el hecho de que los redimidos se han completado de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Entonces, el capítulo 7 tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Ya los redimidos se han completado, han sido cosechada la tierra y están todos los redimidos, todos los sellados, los 144,000 están en el cielo, todos los redimidos están reunidos adorando al Señor, al Cordero. Entonces, capítulo 5, la primera venida, capítulo 7, la segunda venida, y el capítulo 6, lo que Dios está haciendo en el tiempo de la iglesia. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Ahora, y mencioné todo esto, hermanos, para tener un espejo, para ver el espejo ahí de lo que hemos dicho ya en todos estos días atrás, ¿verdad? Porque hemos dicho que cada sección del Apocalipsis tiene que ver comienza con la primera venida de Cristo y termina con su retorno, ¿verdad? Cada sección comienza porque es el Evangelio que se nos es revelado en el Apocalipsis. Entonces, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo y la iglesia está ahí en medio, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, vamos ahora a la primera sección, que es la que vamos a terminar hoy. Entonces, si usted va al capítulo 1 de Apocalipsis, ¿de qué trata el capítulo 1? Que ya vimos, le llamamos a esa parte la visión de Cristo, la visión de Cristo, el capítulo 1. Entonces, el capítulo 1, si usted lo ve, nos muestra la visión del Hijo de Dios, la visión de la gloria de Cristo, cómo Cristo se nos muestra. Entonces, Cristo se reveló, el Hijo de Dios se encarnó y se hizo cercano a nosotros. Vimos su gloria, dice Juan. Entonces, el capítulo 1 tiene que ver con la revelación de Jesús. Ahora, el capítulo 2 y capítulo 3 tiene que ver con quién, hermanos. Es la iglesia, la iglesia. Entonces tenemos capítulo 1, tiene que ver con la venida de Cristo. Capítulo 2 y 3 tiene que ver con la iglesia, el periodo de la iglesia, este tiempo que estamos viviendo.
Y entonces el capítulo 4, ¿con quién tiene que ver? Tiene que ver con la visión, vamos a decir la visión, con la segunda venida, vamos a decirlo de esta manera. El capítulo 4 nos presenta una visión del estado eterno, una visión del cielo, del estado eterno, del estado permanente de todas las cosas. ¿Y qué es lo central en el cielo, en la visión del cielo, en el estado eterno de las cosas, antes y ahora y por los siglos de los siglos? Entonces, eso vamos a ver en el capítulo 4, la visión del estado eterno de las cosas. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 en el capítulo 4. ¿Estamos ahí, hermano? Dice, después de esto miré, y he aquí, dice, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿de qué cosas ha estado hablando? De la iglesia. Ha estado hablando de la iglesia, de las cosas que pasan en las iglesias. Entonces, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono, dice, establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Qué es lo primero cuando Juan es llevado en el Espíritu? Cuando a Juan se le abren los ojos y es llevado por el Señor en el Espíritu para ver y tener esta visión celestial, ¿qué es lo primero que él ve, hermano? ¿Ah? Después de entrar por la puerta, ¿qué es lo primero que él ve? Un trono, dice, un trono. Un trono establecido en el cielo. Y en el trono dice uno sentado. Hermanos, eso es lo más representativo del cielo. Eso que Juan es lo primero que él ve, porque es lo que más llama la atención en el cielo, es lo más importante en la visión que Juan tiene. Lo más importante es Dios y su trono. Eso es lo más importante. ¿Y de qué se trata el estado eterno de las cosas? Trata del reino de Dios, trata del trono de Dios, trata del gobierno de Dios, el que era. Si usted ve hacia atrás, si usted tuviera una visión celestial hacia atrás antes de que todas las cosas creadas, ¿qué miraría? Un trono. Y a uno sentado en él, reinando. Si usted viera antes de Génesis 1:1, tuviera una visión del cielo hacia atrás y viera la eternidad y viera el cielo, lo primero que usted miraría y lo que más le llamaría la atención es que ahí hay un trono y uno sentado en el trono. Amén, hermano. Entonces pasa toda la obra de la redención y toda la historia de la humanidad y todo lo que estamos viviendo y pasa los siglos y usted ve la eternidad allá adelante. ¿Qué es lo que miraría, hermano? Si usted tuviera una visión del cielo, si usted entrara por esa puerta y viera el cielo, ¿qué es lo primero que usted miraría? El trono. Y a uno sentado en el trono. ¡Aleluya! Amén. El que vive por los siglos, hermano. Entonces, eso es lo que Juan ve. Porque antes y después de todas las cosas, que es todo lo que hay y todo lo que queda, lo que ha existido, a uno sentado en su trono. Eso es todo. Eso es todo. Amén, hermano. Entonces luego en el versículo 3, Juan comienza a describir la gloria de Dios. Primero Dios sentado en su trono porque Él reina, Él gobierna, Dios. En el versículo 3 Él comienza a describir, dijéramos, la gloria de Dios, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y ahí había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, la descripción es algo luminoso, algo hermoso, algo colorido, ¿verdad? Lo que él ve, algo precioso.
Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, dice, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el eterno, el permanente Dios, el único soberano Dios. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos, dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron creadas. Entonces, hermanos, la visión se centra en Dios. Pero fíjese que hasta ahí no hay nada que tiene que ver con el Cordero de Dios. Eso entra en el capítulo 5. Pero aquí se centra en la imagen del Dios eterno. Y aquí lo sobresaliente de este Dios, aparte de su eternidad, de su gloria, de su hermosura, de su grandeza, de su majestad, el punto aquí que se resalta en el versículo 11, en el versículo final del capítulo 4, es que Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador. Y por eso dice, es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque si usted y yo existimos, es porque Él nos creó y nos da vida y nos ha sustentado y nos sustenta hasta el día de hoy. Si existimos es porque la voluntad de Dios así ha querido. Él es el que le da vida y ser a todas las cosas. Él es el Dios desconocido que adoraban los atenienses, como dijo Pablo. Pero aquí se exalta del derecho universal de Dios sobre todas las cosas creadas y de recibir todo el honor y toda la gloria, porque Él es el creador, el Dios preexistente, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin, el eterno Dios, pero se centra en Dios como Padre, el Dios eterno, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso se centra aquí, la visión, el capítulo 4, y por eso digo, es la visión del estado eterno. Es el trono de Dios, el Dios que reina y que rige los tiempos. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, dijo el salmista. Entonces, por eso digo, la visión del estado eterno. Entonces, después del capítulo 2 y 3, dijéramos que se ha enfocado, o sea, el foco se ha ido en lo que estaba pasando en la tierra, o sea, en las iglesias, porque lo más importante de lo que está pasando en la tierra, hermanos, no es lo que está pasando en este país o en aquel país, o cómo quedó el Barcelona o el Real Madrid, o quién ganó aquellas elecciones, o quién ganó aquí, o qué empresa es o quién es el más rico del mundo. Todas esas cosas son secundarias, pero lo que importa, lo que interesa en el libro de Apocalipsis es qué está pasando en la iglesia.
Donde Dios está trabajando en todas las cosas, pero Él está en control de todo, pero su obra de redención y su reino lo está edificando en la iglesia, en las iglesias. Entonces lo que realmente importa de lo que está ocurriendo en la tierra es lo que está pasando en las iglesias. Eso es lo importante, lo que Dios está haciendo en la iglesia, en su pueblo, en las iglesias. Entonces por eso el capítulo 2 y 3 se centra en eso, en las iglesias del Asia en este caso. Pero luego de que pasa eso, ¿verdad? Y le dice, te voy a mostrar las cosas después de estas, porque después de la iglesia, cuando el Señor regrese, lo que va a instaurarse es el reino eterno de Dios, el estado eterno de todas las cosas. Es lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? Cuando dijo, van a orar así, vénganos tu reino. Entonces, cuando la iglesia sea llevada al cielo, entonces lo que va a quedar, lo que se va a establecer es el trono de Dios, es el reino de Dios. Eso es lo más importante, lo más grandioso, lo más hermoso, lo más bello. Entonces por eso es que la visión de Juan se centra en estas cosas al ver las cosas del cielo. En Mateo capítulo 5 versículo 34 Jesús dijo estas palabras. Hablando de no jurar, ¿verdad? Él dijo que no anduviéramos jurando, no juráramos ni por nosotros mismos, ni por Jerusalén, ni por su mamá, ni por su papá, ni por la abuelita, ni por nadie. Pero él comenzó diciendo, no juréis, dice, en ninguna manera, dice, ni por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, dijo Jesús. El cielo es el trono de Dios. Dijo, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. El cielo es el trono de Dios, lo que Juan vio. Ahora Juan, hermanos, ve, y vamos a llamarle a esto la corte celestial. Juan ve, veamos qué elementos, quiénes están ahí en la visión, qué personajes dijéramos. Entonces, en primer lugar está Dios, ¿verdad? La persona de Dios, como ya dije, es preeminente. Es la visión del cielo y el cielo es la morada del Altísimo. El cielo es la casa de nuestro Padre Celestial. El cielo es el trono de Dios. Entonces, la persona preeminente en esa visión tiene que ser Dios en su trono. Número uno. Número dos, pudiéramos decir, están los ángeles de Dios ahí incluidos, los ángeles de Dios. Ya vamos a ver en detalle. Luego habla de 4 seres vivientes, ¿verdad? 4 seres vivientes y habla de 24 ancianos. Ya vamos a ir viendo uno por uno. Dice que estos seres vivientes están llenos de ojos y estos ancianos y estos seres tienen copas llenas de incienso y cantan un nuevo cántico que tiene que ver con la salvación estos seres. Y entonces toda la adoración y todo en la visión se centra y se focaliza en el trono de Dios, en el trono y en aquel que está sentado en el trono. Ahí se focaliza, ahí toda la visión va apuntando a eso. Pero dice acerca de Dios, en primer lugar, hermano, Dios Padre, dice, Él está sentado porque se refiere a que está reinando, es el soberano, está en su trono, está reinando. Pero dice que su apariencia, dice el versículo 3, ¿verdad? Dice, y el aspecto del que estaba sentado, y luego al final del 3 dice, era semejante. Fíjese que no dice Juan, porque ni siquiera Juan, que era el que estaba viendo la visión, él puede describir exactamente lo que está viendo, porque es indescriptible lo que él está viendo. Lo que Juan está viendo, él ve una visión de Dios en su trono, pero lo que él está viendo es algo indescriptible, que él dice era semejante a, era parecido a, dice. Era como que, dice. Porque no lo puede describir exactamente, aunque él lo ve con sus ojos, pero no lo puede describir.
Entonces, no lo puede describir cabalmente. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Vale la pena. Luego regresamos aquí al capítulo 4 de Apocalipsis. Leámoslo juntos. 1 Timoteo 6, 16. Dice, Pablo dice, hablando de Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, dice, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno quiere decir eterno, ¿verdad? El imperio eterno, el imperio para siempre. Entonces, Pablo aquí nos hace una pequeña descripción, dice, el único que tiene inmortalidad, o sea, el eterno, que habita en luz inaccesible. Lo que Juan está viendo es luz inaccesible. ¿Verdad? A veces como cuando hay mucha luz que sus ojos se enceguecen porque la luz no le permite ni abrir los ojos. Entonces es luz, Dios habita, dice, en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Hermanos, cuando decimos y cuando dice la Biblia que le veremos cara a cara, que un día vamos a estar delante de Dios, hermano, eso no quiere decir usted y yo, aunque ya estemos en el cielo y ya estemos glorificados, jamás vamos a poder llegar a conocer a Dios en su plenitud. Porque como un ser finito va a poder llegar a conocer a un ser infinito. Nunca ni la eternidad va a alcanzar para que podamos llegar a comprender a Dios y conocer a Dios. O sea, es imposible eso, que yo llegue a conocer a Dios y usted llegue a conocer a Dios porque usted es finito y Él es infinito. ¿Verdad? Entonces nunca. Cuando dice que le veremos cara a cara, a Jesús lo vamos a ver cara a cara y Él es la revelación de ese Dios infinito. Cuando Jesús regrese vamos a verlo cara a cara, Él sí. Pero Dios nunca podremos llegar a la comprensión total de quién es Dios y cómo es Dios, porque Él es infinito y nosotros somos finitos y nunca lo vamos a poder ver cara a cara. A Moisés le mostró las espaldas, dice Éxodo, ¿verdad? Pero nunca vamos a poder ver a Dios cara a cara, porque para empezar Él no tiene cara, ¿verdad, hermano? Entonces, pero Él habita en luz inaccesible. Entonces Él dice, era como una apariencia, era parecido a, dice, pero Él describe esa luz, esa gloria. Dice, era como un mar de cristal, dice, ¿verdad? El versículo... Versículo 6 dice, como un mar de vidrio, dice, semejante al cristal. Y el versículo 3 dice, semejante el aspecto a piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor había como un arco iris, dice, semejante en aspecto a la esmeralda. Mire, era algo bello, algo reluciente que él estaba viendo. Esa luz preciosa. Entonces, la visión habría impresionado al apóstol como algo majestuoso y abrumador. Hermanos, si el templo terrenal, ¿verdad? El templo de Salomón es una réplica de lo que Juan vio, porque en el templo de Salomón había como un mar de cristal, ¿verdad? Había un mar ahí de bronce en el templo. Y también en el tabernáculo estaba la fuente de bronce que puede corresponder a eso, porque el tabernáculo, el templo, fue una representación de la gloria celestial. Lo que había en el templo, lo que había en el tabernáculo. Entonces, las piedras que se mencionan aquí, hermanos, las piedras fueron parte del vestido del pectoral del sumo sacerdote, las piedras preciosas que el sumo sacerdote tenía en su pectoral, como en Éxodo 28. Hermanos, todas las piedras preciosas son capaces de reflejar la luz brillante de Dios. Sin duda, Dios no se compone de estas piedras. Más bien, estas piedras son símbolos del esplendor de Dios. Es una forma
que Juan está usando como piedras preciosas para describir la luminosidad, la gloria, la hermosura, la belleza de Dios. Entonces él ocupa esas piedras para describir. Entonces además Juan en la visión, él contempla cosas y sonidos, además de la luz, del resplandor que había, del arco iris, de la luminosidad, de lo colorido y todas estas cosas. Juan contempla, hermano, y escucha sonidos interesantes, sonidos portentosos de la naturaleza. Dice relámpagos, voces y truenos. Entonces es como una reminiscencia, ¿verdad? Reminiscencia quiere decir, es un recuerdo impreciso, una imagen de un recuerdo del pasado. Es como la descripción que hace Éxodo cuando Dios se mostró en el Sinaí a Israel. ¿Se acuerdan que cuando estaban ahí al pie del Sinaí, dice que en el pináculo del cerro, dice que habían como relámpagos, como truenos, y habían voces que se escuchaban, y era la gloria de Dios, era la presencia de Dios, y es lo que mismo que Juan está viendo aquí en la visión. Entonces es como que él, con lo que ve, quizás él que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, quizás ocupa esa misma figura de Éxodo para describir lo que él estaba viendo. Y entonces él está haciendo como una memoria de esa manifestación de Dios a Moisés y al pueblo de Israel en Éxodo 19. Porque, hermanos, Dios usa los símbolos de la naturaleza, ya que Él es el creador. Los poderes de la creación rodean al creador. Y aquí, hermanos, vale la pena quizás hacer un comentario, y es que los naturalistas, ¿verdad? O la nueva era y estos movimientos espiritistas, espirituales, dijéramos que hablan de que como que la naturaleza es Dios, como que Dios es la naturaleza, pero Dios está aparte de la naturaleza. Pero Dios se ha revelado en la naturaleza, y Dios de alguna manera pudiéramos decir se esconde en la naturaleza, se deja ver su gloria, su poder, dice Romanos 1, su deidad, su eterno poder a través de los fenómenos de la naturaleza. Podemos ver los portentos y las grandezas y la majestuosidad de Dios a través de esos sonidos. Cuando truena, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos asustado una noche, hermanos? Cuando, ¿verdad? Estábamos ya quizás para acostarnos y hasta la casa tembló, zarció, cuando un trueno, ¿verdad? De esos potentes. Y eso nos recuerda de que nuestro Dios es todopoderoso. O cuántas veces le ha pasado que yendo en la carretera en un vehículo, ¿verdad? Ha caído un rayo ahí adelante en la misma carretera y se ha iluminado así el vehículo con la luz del rayo. O sea, todas esas cosas nos recuerdan quién es nuestro Dios, y Dios se muestra y se revela a través de todas las cosas creadas. Los poderes de la creación rodean al Creador. Pero también Juan ve, hermanos, en el versículo 5, 6 dice que habían 7 espíritus delante del trono. Los 7 espíritus se introdujeron por primera vez en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4, usted puede ver. Y estos 7 espíritus están directamente asociados con el Dios eterno y con Cristo Jesús. Entonces, porque algunos dicen que son ángeles, pero en realidad, hermanos, creo que la mayoría en esto sí concuerdan de que estos 7 espíritus, de quien también se dice que la gracia y la paz vienen de estos 7 espíritus, se refieren al Espíritu Santo, a la persona y a la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Como en Isaías 11, que habla de los 7 espíritus de Dios. Entonces hay una manifestación ahí del Dios Trino, del Dios Padre que resalta, pero también hay Dios Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 5 va a aparecer Dios Hijo, el Cordero de Dios, que se introduce en el capítulo siguiente. Entonces, en primer lugar Dios, pero en segundo lugar, hermanos, hablemos un poquito de los ángeles de Dios.
los ángeles de Dios. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 11, porque aquí se amplía la visión y está más específico, pero lea capítulo 5, 11 y el 7, 11. Leamos esos dos versículos. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, ¿quiénes estaban ahí según 5:11? Ángeles, muchos ángeles dice. ¿Quiénes más? Los seres y los ancianos, y eran millones de millones, dice. Ahora, el capítulo 7, versículo 11. Aquí en el 7:11 no dice que muchos ángeles, sino que ¿cuántos ángeles? Dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Entonces, ¿quiénes están alrededor del trono? Los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes. Esos son los que están alrededor del trono. Entonces, estos ángeles, hermanos, estos ángeles que están de pie, todos estos ángeles, Pablo les llama los ángeles escogidos. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21 dice, 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, le decía Pablo a su hijo en la fe Timoteo. Dice, te encarezco, y él llamaba como testigo a Dios, al Señor Jesucristo, y a sus ángeles le llama escogidos. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, nos habla del otro grupo de ángeles, de los otros, de los ángeles que pecaron. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice. Segunda de Pedro 2, 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, ¿cuáles son los ángeles que están ahí en la visión del trono de Dios y la visión eterna? Son los ángeles escogidos. No son todos los ángeles que Dios creó, ¿verdad? Hay 2 grupos de ángeles. Los ángeles escogidos, que son 2/3 partes, no sabemos cuántos son millones de ángeles. No sabemos exactamente cuántos ángeles hay en el cielo, pero sabemos que las 2/3 partes son ángeles escogidos y 1/3 parte de los ángeles son ángeles que pecaron, que abandonaron el lugar de honor que Dios les había asignado. ¿Y esos ángeles dónde van a estar, hermano? En el infierno, ¿verdad? Con Satanás. Entonces esos ángeles no aparecen aquí, porque ellos no van a estar en el cielo, ya no están en el cielo, fueron arrojados del cielo. Cuando Jesús resucitó, fueron finalmente arrojados del cielo, como vamos a ver la otra semana. Entonces, los ángeles, estos ángeles son los ángeles escogidos de Dios, que están allí con Dios en su trono, en su reino. Están delante del Señor, adorándole. Ahora, los otros 2 grupos de seres que hay ahí, hermano, los ancianos y los seres vivientes, entonces tienen que corresponder a personas, ¿verdad? Porque en la creación de Dios hay ángeles y hay hombres y animales, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que están incluidos los animales, que en el cielo van a haber animales, piensan algunos, y hay algún elemento bíblico para pensar que eso es posible, y que van a hablar los animales en el cielo, ¿verdad? Hay elementos bíblicos, no vamos a entrar ahorita en eso, pero en la Biblia hay ejemplos de animales que hablaron, ¿verdad, hermano? No los loros hablan, pues, ¿por qué no van a hablar los loros en el cielo, hermano? Y no, la burra de Balaán habló, pues.
¿Y por qué no va a poder hablar los animales en el cielo? Entonces, pero esas son cosas que para que poder meditar y reflexionar más, pero los otros seres, hermanos, los seres vivientes y los ancianos, dijéramos, representan estos dos grupos, debemos de pensar que representan a personas. Ahora, ¿qué tipo de personas? Si usted busca Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, Apocalipsis 21, 8 dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿a dónde, hermano? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, en la visión del estado eterno, hermano, en la eternidad, en el reino de Dios, ¿verdad? Va a estar Dios en su trono, van a estar los ángeles de Dios, ¿verdad? Todos los ángeles de Dios van a estar ahí delante del trono. Y van a estar todos los redimidos. Pero ahí no van a estar los incrédulos, ni los ángeles que pecaron, ni los incrédulos. Ellos van a estar en su lugar, van a estar en el infierno. Van a estar en el lago que arde con fuego y azufre. Habrán sido condenados a la muerte eterna, a la muerte segunda. Entonces, ahí tenemos la imagen celestial, Dios y su trono, los ángeles escogidos, los ángeles de Dios, y están estos dos grupos de personas, dijéramos, representados en los ancianos y representados en los cuatro seres vivientes. Entonces, dijéramos que son dos grupos de personas. Veamos un poquito de esto, a ver hasta dónde nos da el tiempo. Entonces, los cuatro seres vivientes, hermano. Hablemos de los cuatro seres vivientes. Ahora, los cuatro seres vivientes, hermanos, no es la primera vez que aparecen en la Biblia aquí, ¿verdad? En el capítulo 4. ¿Quién se recuerda dónde aparecen? En Ezequiel, en el capítulo 1 de Ezequiel. Si gustan, vamos a dejar una señita aquí, vamos a ir allá a Ezequiel. Para aquellos que quizás, no sé, algunos nunca hemos leído esa porción de las Escrituras. No debería ser así, ¿verdad? Ya deberíamos de haberlo leído, pero a lo mejor hay alguien ahí. Entonces, en Ezequiel capítulo 1 aparece. ¿Y en qué otro pasaje aparece otra visión? Acuérdense que estamos viendo la visión de la gloria de Dios, del trono de Dios, ¿verdad? Estamos viendo la visión celestial, la visión del cielo, y lo que hay en el cielo es el trono de Dios, y Él sentado en su trono, y estos seres que están ahí, los ángeles, los ancianos y estos seres vivientes. Entonces, los seres vivientes aparecen aquí en Ezequiel 1 y también aparece algo semejante en Isaías 6, ¿verdad? En Isaías 6, la visión que Isaías tuvo de la gloria de Dios. Entonces, Ezequiel 1, le voy a dejar de tarea ahora que lea todo el capítulo 1, solo vamos a leer algunos versículos aquí del capítulo 1. Entonces, dice el versículo 3, dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Acuérdese que ya estaban cautivos. Ezequiel estaba allá en Babilonia, había sido llevado cautivo. Estaba junto al río Quebar. Vino ahí, dice, sobre él la mano de Jehová. Dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso, fenómenos naturales, una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Dice, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas con los
por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de buey a la izquierda y en los 4, asimismo había en 4 cara de águila. Así eran sus caras, dice. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Entonces, si ahora va al final del capítulo 1, leamos los versículo 26, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Era muy parecido a lo que vio Ezequiel. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Porque ya Cristo estaba ahí, hermano. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, dice, y le comenzó a decir muchas cosas el Señor. Entonces vamos a Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, ahí un poquito adelante, antes, ¿verdad? Isaías 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo lo mismo que oyó Juan: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, hermano, fíjese, Isaías, Ezequiel y Juan, dijéramos en ese orden, ¿verdad? Isaías, Ezequiel y Juan tienen la visión de la gloria de Dios. Ahora, básicamente es la misma visión, pero hay algunos elementos distintos. Pero la visión de Juan en el Apocalipsis es una visión más ampliada y más detallada, pudiéramos decir. En Isaías, fíjese cómo Isaías, hermanos, cuando habla de los seres que él ve, los seres que dicen santo, 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 y que reconocen la grandeza de Dios, que adoran a Dios y que se cubren con 2 alas su rostro, se cubren con otros 2 sus pies y con las otras 2 alas vuelan, y que están ahí permanentemente adorando y proclamando la santidad de Dios, porque la santidad de Dios, hermanos, es el atributo preeminente, es el atributo principal. Todos los demás atributos nacen y surgen de la santidad de Dios. La santidad es lo que hace a Dios distinto, lo separa de su creación, lo separa de cualquier otro ser. La santidad de Dios tiene que ver con su perfección.
con su belleza y con su perfección, con que Él es distinto y superior a cualquier otra cosa creada. Él es santo, es lo más hermoso, es lo más grande. Y el amor de Dios es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa. Todos los atributos de Dios son santos y Él es el santo de Israel. Entonces proclaman los ángeles, santo, santo, pero en la visión Isaías, hermanos, se centra en estos seres, pero claramente los describe como ángeles, ¿verdad? Serafines le llama específicamente, son ángeles específicamente. Ezequiel, hermano, habla ya de estos 4 seres vivientes, pero Ezequiel los ve como entremezclados, ¿verdad? Leímos, dice que tenían 4 rostros, cada ser tenía 4 rostros y tenían cada uno los rostros de hombre, el rostro de buey o becerro, el de león y el de águila. Pero Juan los ve separados. Juan los ve, cada ser lo ve separado cada ser. Ahora, hay una bastante coincidencia, hermanos, en pensar que estos 4 seres vivientes que están llenos de ojos en la visión de Juan, ¿verdad? Porque si están llenos de ojos es porque hay un montón. O sea, es una representación, ¿verdad? Es una representación de seres creados, de personas. Tienen ojos, llenos de ojos. Entonces, es una representación de personas. Entonces, algunos dicen que estos seres vivientes representan a toda la creación de Dios. Por eso son 4, ¿verdad? Porque representan los 4 extremos de lo creado, norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales, y abarca toda la creación. Yo creo que esa es una buena manera de ver estos seres, porque allá vimos que Isaías lo ve específicamente como ángeles. Entonces, en la visión Juan los ve llenos de ojos. Y estos seres en la visión del Apocalipsis, hermanos, están cantando como que son los redimidos. Vamos a ver más en detalle eso la otra semana, pero están cantando como los redimidos los seres estos. No solo los 4 seres vivientes, pero los 24 ancianos también están cantando como que ellos son los redimidos. Y vamos a ver la diferencia entre estos seres vivientes y los ancianos. Pero los 24 ancianos, hermanos, representan, ¿verdad? Dice los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, y representan, pudiéramos decir, toda la clase gobernante. Son los que reinan, los gobernantes. Porque, hermanos, en el reino de Dios hay un orden y hay quienes gobiernan ahí, van a gobernar, algunos van a gobernar en el reino de Dios. Algunos, Jesús dijo que en mi reino, dijo, a algunos les voy a dar 5 ciudades, dijo. A otros les voy a dar 10 ciudades. A otros les voy a dar 1 ciudad. Y ahí tenemos que hablar de los galardones, ¿verdad? Que el Señor ha ofrecido, y de todas sus promesas y de todos sus galardones. Pero va a haber un orden en la creación de Dios. Eso lo entendían los discípulos, por eso le dijeron a Jesús, ¿verdad? Juan y el otro le dijeron, yo me quiero sentar a tu derecha, y el otro quería sentarse a la izquierda porque querían tener lugares preeminentes en el reino de Dios. Y Jesús no le dijo, eso no va a existir en mi reino. Él dijo, esos lugares no es a mí, yo no los voy a dar, dijo, sino que mi Padre los va a dar, dijo Jesús. ¿Verdad, hermano? Entonces, tenemos estos seres, hermanos, que representan toda la creación, dijéramos, con sus 4 rostros. Cada rostro, hermanos, también representa uno de los evangelios, ¿verdad? Eso, todo mundo acepta eso, ¿verdad? El rostro de hombre, Lucas, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre que habla el Evangelio de Lucas. Mateo como león, el rey,
representa a Jesús como rey, y Juan, que habla de Jesús como Dios, como un águila, y el otro que nos queda como becerro, Marcos como siervo, como el buey, como el becerro. Entonces, estos seres también son un reflejo de la redención, del carácter de Cristo, de la obra del Evangelio, de la obra del Señor a través del Evangelio. Y tiene esta imagen de estas 4 características, estas 4 imágenes de Jesús como hijo de hombre, como hijo de Dios, como rey y como siervo, como el siervo de Jehová. Entonces, estos seres manifiestan todas estas características. Pero concluyendo esta noche, hermanos, pudiéramos terminar diciendo lo que dice ahí en la pantalla. Vamos a terminar diciendo esto, porque al final en el versículo 11 del capítulo 4, vamos a leer ahí 4:11 para terminar. Quisiera invitar a los hermanos músicos si pasan. 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, los ángeles y todos los seres creados adoran al Dios verdadero, ¿verdad? Eso es en resumen lo que podemos decir. Los ángeles, los ancianos caen postrados. Y los seres vivientes, estos seres, adoran al que vive por los siglos. Los 24 ancianos, dice el versículo 10, se postran delante de él y lo adoran. Y echan sus coronas delante del trono y lo bendicen. Porque, hermano, la adoración del Dios Trino, del Dios Eterno, es el destino de todo el universo. El destino, la meta, como dijo John Piper, ¿verdad? Las misiones existen, dice, porque hay pueblos que no lo adoran. Las misiones existen porque Dios quiere que le adoren todos los pueblos, todas las naciones, toda lengua y toda nación. Por eso existen las misiones, dijo John Piper, porque Dios debe de ser adorado. No solo por unos, no solo por otros, sino por todos. Hermanos, usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Ahora, adorar a Dios no es solo cantar, hermano. Adorar a Dios no es solo cantar. Adorar a Dios es una vida, es una actitud, es todo. Adorar a Dios es todo. Es todo. Y nuestro destino, nuestro propósito es la adoración de Dios. Y todo lo que hagamos, todo lo que digamos debe de ser con ese fin, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Y ese es el destino de toda la creación, de todo el universo. Y el destino final de la historia es el trono de Dios. Todo apunta al trono de Dios, al gobierno eterno del soberano Dios que está sentado, gobernando y reinando. No es que vamos a vivir en el cielo, como vamos a ver más adelante. Esta es una representación general del cielo. No es como algunos han pensado que en el cielo solo vamos a pasar cantando y de rodillas, no. O algunos quizás sí. Pero no solo eso, es que la adoración es más que cantar. La adoración es todo, todo, todo. Es vivir para la gloria de Dios, es hacer para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, todo debe de ser orientado para la adoración de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te adoramos esta noche. Señor, que al venir y al meditar en esta visión que Juan nos presenta en el capítulo